Hola a todos, hoy nos encontramos con dos colegas muy especiales, uno de Colombia y una de México. Ella es Ana Laura Pavón Torres, quien es licenciada en Archivonomía, egresada de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, EMBA, y próxima a titularse como maestra en conservación de acervos documentales impartida por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, con experiencia de 20 años en archivos en el sector público en diferentes procesos de gestión documental. Y él es Steven Mosquera Palacio, quien es archivista y antropólogo de la Universidad de Antioquia. También es bibliotecólogo y profesional en estudios de la información en la UNAM en México. Es maestro en conservación de acervos documentales de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Y tiene una experiencia profesional de 5 años en proyectos de preservación de documentos. Y hoy vamos a hablar un poco sobre todo este tema justamente de la conservación de acervos documentales, que es la maestría que los dos comparten, pero antes quiero darles las gracias y la bienvenida al canal y gracias por aceptar la invitación. Hola, pues muchas gracias por la invitación nuevamente, para compartir experiencias de archivo. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar en este canal compartiendo los conocimientos. Bueno, entonces vamos a empezar con una primera pregunta y es, ustedes como archivistas, ¿por qué eligieron realizar una maestría en conservación de acervos documentales? Pues en mi caso fue por adquirir nuevos saberes, eh, pero creo también que en una sociedad que valida todo, uno tiene que contar con ciertos saberes y que los valida la academia. Entonces, esa fue como mi primera idea para entrar a la maestría. Eh, y pues justo siempre que repienso como este tipo de preguntas de por qué, me lleva a pensar en el proceso que he pasado durante todo este tiempo en la maestría y yo entré con una idea y con un proyecto a esta maestría y pasan cosas en el transitar de la maestría, en el tiempo en el que uno transita de la maestría y estoy terminando casi por titularme con otro proyecto totalmente diferente. Entonces uno llega con un saber de casi nada y en la evolución de las cosas termina otros saberes pues validados por la academia. Sí, yo creo que Ana dice algo muy interesante aquí y es que uno llega a la maestría con unos saberes muy incipientes sobre el tema de conservar patrimonios documentales, cómo conservar diferentes materiales. En mi caso fue algo que para mí fue muy bonito porque venía de estudiar dos carreras que sentían que eran muy importantes, pero que no me daban un plus, no me daban ese plus. Y además acababa de terminar la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM, y ahí pude ver mucha temática sobre la preservación de documentos digitales, la conservación de los documentos físicos, y eso hizo que tomara la decisión de irme hacia una maestría como de conservación de documentos. Y es una maestría que no solamente tú vas a conocer sobre conservación de documentos, sino cómo estos patrimonios documentales los podemos vincular con una comunidad para que estos documentos no sean eh, unas instituciones que estén en silencio, sino que la misma comunidad ayude a conservar esos documentos. Y eso fue algo importante para mí y que también me motivó para seguir avanzando en todo este mundo de la conservación del patrimonio documental y avanzar en el tema del patrimonio digital. Bueno, muy interesante porque sabemos pues, que la conservación, ahora también con lo digital, pero la conservación siempre ha sido una de las grandes preocupaciones en los archivos, porque pues tenemos que conservar a largo plazo o conservación total en la medida de lo posible todo lo que se custodia allí para justamente pues para ponerlo al servicio de la sociedad. Entonces, muy interesante y muy interesante también que hayan cambiado, en el caso de Ana, pues que va cambiando, porque eso quiere decir justamente que uno entra con una percepción desde el poco conocimiento que puede tener de un tema,
pero es tanto el océano que se le pone de frente que ya uno dice, venga, esto lo puedo abordar por otros lados, ¿cierto? Entonces, qué bueno. Bueno, y eso me lleva a una segunda pregunta y es que, ¿de qué se trató la tesis de grado de cada uno y cómo esto le aportó a su desarrollo profesional? Pues en mi caso, justo para abordar cómo llegué yo ahí, iba a hablar sobre la conservación de acervos documentales en el sector salud en México, ¿no? Esa fue como la primicia de yo haber llegado a esa maestría, de pensar cómo conservar expedientes clínicos, todo lo que tiene que ver con el sector salud México. Pero en 2019 a mí me despiden, por eso les digo, pasan cosas en la maestría, pongo también hasta un stop en la maestría, una pausa de reinventarme y en esta reinversión mía, muchos dicen que fui muy resiliente a la situación, pero justo también es parte de la experiencia del ser humano, ¿no? O sea, que también es cuando uno se da cuenta que la maestría también dentro del ser humano da esta oportunidad de mover todo, ¿no? O sea, de hablar de expedientes hechos por una institución pública en México, me pasan cosas, termino yéndome de vacaciones a California, y ahí empieza a surgir, me acompañó de la mano el libro de archivos de Walter Benjamin, y entonces empieza a pegarme a mí como toda esta parte de la migración, la problemática que hay de la migración, la problemática que hay con todas estas cuestiones, porque yo como archivista y ya con ciertos saberes de la maestría, pensaba, ¿cómo es que los migrantes conservan cosas? ¿No? O sea, ya la comunidad migrante, ¿cómo conservan cosas? Eso era como algo que venía así ronroneando todos los días de esas vacaciones en California sobre mi cabeza. Y cuando yo retomo la maestría es como un, no, paren esto, que yo literal me quiero bajar de ese proyecto que yo traía del sector salud, que era también muy bonito, pero a mí me atravesaba, o sea, me atravesaba porque en el despido de estar casi 12 años en una institución, justo, entonces creo que de ahí también tomo la teoría de los afectos en mi actual proyecto de investigación, sobre cómo a uno lo atraviesan cosas, le pasan cosas, y mi actual proyecto de investigación que estoy en avances, no sé si llamarle por terminar, quiero terminar este año, este, pasan ideas, pasan cosas, y entonces me doy cuenta que la comunidad migrante en este país, pues también es parte de algo, ¿no? Y cómo es que uno pretende conservar cosas, ¿para quién? ¿No? Entonces era como, en ese momento eran muchas ideas en mi cabeza que las fui aterrizando gracias a la teoría de los afectos de Mary Casifor, que sigo ahí dando ideas y vueltas y vueltas y vueltas de cómo es que se conservan cosas, ¿no? Cosas que nosotros archivistas lo conocemos como soportes documentales, cualesquiera sean las cosas, sean fotografías, sean cartas, sean a veces hasta medallitas, Manes de la nevera, todo eso accesorios. que de verdad que es, yo lo pienso, ¿no? Los migrantes lo cuentan en un relato que les da identidad, que les da cultura, que los hace pertenecer a una sociedad. Entonces, claro que sí cambiaron o fueron cambiando mis saberes, porque como archivista yo estaba en una caja cuadrada de, sí, esto solamente se valora de esta manera, se clasifica de esta manera, o daba la importancia, que no es menos importante la administración pública en México, pero que también se puede observar y se puede intervenir un archivo desde otra ideología y desde otras experiencias. Pero esto no me hubiese pasado si yo no hubiera tomado como la migración de esta otra manera y ver alrededor de mí
todos los migrantes que estaban en ese momento en California y que fue lo que a mí me hizo cambiar de proyecto totalmente, totalmente. O sea, fue como un, no, pero ¿cómo va a cambiar esto? Yo misma, mi vocecita interior, que siempre digo que es el peor verdugo, decía, ¿cómo lo vas a cambiar? Pero pues sí, lo logré cambiar en una totalidad y hoy es de lo que estoy escribiendo. Y bueno, nos tienes que compartir el Sí, resultado cuando sí. ya esté listo para que lo conozcamos. Steven, en el caso tuyo. No, en el caso mío sí fue algo muy especial y de mucho tiempo porque la tesis que yo me titulo de antropología era sobre la gentrificación en la Comuna 13, pero ese tema de la gentrificación en la Comuna 13 era ver cómo la biblioteca pública de la Comuna 13 había cambiado el barrio, había cambiado el contexto. Entonces yo hice una tesis y yo creo que desde ahí ya me estaba acercando a, ya estaba tratando de buscar algo que fuera teórico, práctico, o sea, que uno pudiera, algo tangible, que uno pudiera ver, que uno pudiera tocar y que viera transformación. Luego paso con una tesis que empecé en bibliotecología, luego la apliqué en el pregrado de archivística, que fue una tesis sobre un modelo de biblioteca para Manuel Zapata Olivella. Es un autor, uno de los autores que desafortunadamente ha quedado en el olvido en Colombia, con aproximadamente 30 obras y un patrimonio documental se estaba perdiendo en Colombia. Y yo me di cuenta en México que desde las profesiones que uno estudia, uno puede investigar las cosas cercanas que uno tenga y que uno puede potencializar el talento que uno tenga y puede pintar su aldea. Y eso para mí fue algo muy importante que lo descubrí, pero estudiando en México, que podía hacer investigaciones muy cerca de mí. Y a raíz de eso, llego a la maestría y en la maestría tengo la fortuna de encontrar un equipo de profesores brillantes que cada vez me fueron acercando más hacia lo que yo quería. Y lo que yo quería era redescubrirme a mí y ver cómo desde los conocimientos que yo tenía iba adquiriendo, cómo iba aportando a diferentes espacios. Y en un primer momento yo me pensé una tesis para maestría, pues así en el aire, porque estaba en ese momento en un programa de la Fundación Barack Obama, que es el Lender Program, y yo me estaba pensando algo que se llama, o sea, la preservación del archivo de Barack Obama. Y una vez en una asesoría con un profesor que se llama, el profesor es el doctor Joel, él me dijo, no, Steve, usted ya está pensando en cosas que ya se hicieron. Entonces fue algo curioso porque yo dije, no, entonces estoy atrasado, tengo que leer mucho. Y empecé a leer y empecé a leer y me di cuenta que habían casos que se podían investigar y habían tesis que podían ser prácticas. Y a raíz de eso, en muchas investigaciones con el doctor Joel, llegó un momento que entro a redes sociales y trato de buscar una foto, pero ya había buscar una foto en el archivo fotográfico fílmico El Chocó, y es un proyecto comunitario, o sea, la misma comunidad construyó ese archivo, la misma comunidad ha sido la que ha donado los documentos y la misma comunidad es la que organiza, conserva. Entonces yo empiezo a investigar este caso y este caso me parece fabuloso y empiezo a trabajar mi tesis sobre este caso. Y a raíz de eso, siento que la tesis que hice, que fue la conservación de la memoria del pueblo del Chocó, pero no es tanto del pueblo del Chocó, es la memoria de toda una población indígena, una población mestiza, una población afrodescendiente que
ha logrado encontrar un espacio en el mundo, en la Universidad Tecnológica del Chocó, en donde le conservan su memoria, en donde tú puedes mandar una fotografía, haces una descripción, haces un contexto sobre esa fotografía y allá te la conservan. Y estas comunidades allá han conservado su memoria durante mucho tiempo, han conservado periódicos que han sido de vital importancia para la recuperación de sus tierras, para recordar a esas personas que ya no están. Entonces, ahí fue en donde yo me centré, ahí fue donde me centré y ahí fue donde hice mi tesis y ha sido algo maravilloso porque después de la publicación de la tesis, de finalizar esa etapa, el archivo pudo ingresar al registro del Archivo General de la Nación. El archivo ha podido competir por recursos económicos ante el Ministerio de Cultura, ese recurso que se lo han dado, porque ya hay información sobre este archivo, ya hay algo escrito y hay una vinculación social. Yo creo que fue algo muy bonito porque a muchos chicos yo les digo que están estudiando esta carrera, no es tanto escribir bonito, sino ver lo que uno escribe, cómo se refleja en el tema práctico y cómo uno ayuda a los demás. Muy interesante, Steven. Y solo pues como para aclarar un poco, porque la audiencia puede ser de muchos países diferentes, la Comuna 13 que ahorita estaban mencionando hace parte de Medellín, que es una ciudad, una de las ciudades más importantes que tiene Colombia, y el Chocó es uno de los departamentos que tiene Colombia, que pues como Colombia nos dividimos por departamentos y como México se divide por estados. Listo, pues como solamente para aclarar, porque puede que hayan personas de otros países que no comprendan cuando hace referencia a algunos lugares. Y lamentablemente estas dos regiones o estos dos lugares que mencionas, pues sabemos que han sido bastante afectados por la violencia. Entonces es bastante interesante que se puedan implementar, no solamente escribir lo que tú decías, sino además aplicar todo ese conocimiento, tanto de la antropología como de la archivística y de la maestría, y que pueda ser en beneficio de esa comunidad. Entonces, gracias también como a los dos por pensar en comunidades que a veces están muy olvidadas, ¿cierto? Los migrantes y comunidades afectadas por la violencia. Bueno, y voy a una tercera pregunta, y de pronto está relacionado también con esto, y es qué desafíos específicos se enfrentan los archivos hoy en día, considerando el volumen y la diversidad de materiales, ¿cierto? Porque no es solamente papel, tamaño, carta, no, hay una cantidad de producción documental en muchos formatos, soportes, y ustedes cómo ven esto desde los desafíos que se tienen que enfrentar allí. Pues son muchísimos los desafíos, o sea, pensándolo así, sí son bastantes con lo que uno se puede encontrar, ¿no? Tanto el volumen de la documentación, siempre va a haber como esta producción que hace quien sea la institución o la comunidad, solo produce, pero eso se va acumulando si no tienes a los especialistas, la falta de personal y de recursos que puede haber, eh, la diversidad obviamente de los soportes, porque hay, tanto Steven como yo estamos hablando de las comunidades y las comunidades no son instituciones que se ponen a ver solamente los soportes papel, oficio, carta, sino que crean otro tipo de soportes documentales en donde quieren plasmar su información. Entonces, pues obviamente que desde, pues desde estos saberes que nos ha dado la maestría, uno puede abrir mucho más la mente para ver cómo es que vamos a conservar y entonces también hasta eso es un desafío, ¿no? Sí. Con la inteligencia artificial, con las redes sociales, estas redes sociales que donde también ellos quieren, la comunidad quiere plasmar y quiere dejar una huella, eso también nos hace un desafío actualmente porque para muchos era como, ah, bueno, son redes sociales, son cosas digitales, pero hasta eso también nos ayuda a pensar cómo lo vamos a conservar o para qué se va a conservar. Ahora lo pienso y lo vinculo mucho con personas que estudian
arte, que dicen, ah, bueno, cualquiera lo podría hacer, ¿no? Pero tú no lo haces, ¿no? Entonces también creo la parte bonita de la maestría es que nos da la oportunidad de pensar, de crear estos otros saberes en esta diversidad de soportes, cómo los queremos entender en la sociedad, cómo es que la sociedad los hace, que son muy diferentes a lo que una institución quiere dejar, y pues también pensando en la comunidad, no estoy pensando institucionalmente y ahí como que voy a tratar de ligar las ideas, el contexto y el acceso a esta información, ¿no? Que la comunidad siempre lo va a poner para que la comunidad que le transita sepa, esté informado a diferencia de lo institucional, ¿no? Lo institucional siempre va a ser como, sí, no, esto quítalo, ponlo, maquíllalo, ponlo bonito, y a la comunidad muchas veces esa parte no les interesa lo estético, ¿no? Sino les interesa informar, 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 informar. Entonces, esta parte también creo que, no, o en lo personal, me lleva también a pensar en estos desafíos que también tenemos como personas que queremos no solo archivar, sino que en esta parte de la archivación también es la parte de la difusión. Entonces, también nos hace generar pues bastantes saberes, ¿no? Para vincular todo, ¿no? Y obviamente que a veces las infraestructuras y la sostenibilidad que nos manejan en la institución es un no se puede, pero que vemos cómo en la comunidad buscan la manera de cómo sí hacer la infraestructura, la sostenibilidad, eh, pues apoyándose justo de las redes sociales, ¿no? Justo de lo que es, tiene un poco de gratuidad, pero, o sea, a veces la institución no quiere hacerlo de esta parte en la infraestructura, pero en la comunidad entonces vemos otro desarrollo de cosas y eso es bien interesante, abordarlo y hacerlo también parte de investigación, que la comunidad, vuelvo, lo deja ahí como huella, como huella, como huella, cosa que la institución no lo deja tanto, ¿no? Ahí también hay como, a mí me costó un montón estas dos partes entenderla porque a final del día uno tiene la experiencia institucional, pero cuando te vuelves parte de la comunidad o volteas a ver a la comunidad a la que estás inmiscuido, es cuando dices, ah, mira, cómo hay cosas que sí se pueden, y esos desafíos, obviamente que si no te pasan, si no te atraviesan, no lo piensas, ¿no? Y obviamente que los desafíos culturales, que también dentro de la comunidad te das cuenta que hay hasta subculturas, ¿no? Que uno en la institución piensa, ah, no, es que es la cultura tal, pero en la migración, hoy que estudio eso, hay memorias vivas de subculturas, de personas que pueden ser mexicanos casados con otras descendencias étnicas. Y entonces ellos también van haciendo subculturas de lo que sería una cultura que en México, o sea, yo hablo por México, cómo es que se repiensan, ¿no? Que claro, parte de la identidad, parte del nacionalismo, parte del patrimonio tiene que ser solo México, ¿no? Mexicanos. Pero entonces es algo que siempre otro profesor de la maestría me hizo pensar alguna vez sobre esto. Era como, entonces no sale podremos salir los mexicanos de México, pero México jamás podrá salir de nosotros, ¿no? Y eso nos lo llevamos al lugar al que estamos. Entonces es como justo todas estas cosas que vamos generando, eh, que claro que es como, para mí, sí fue un avance de saberes, el, el pensar cómo se generaban, eh, cómo se preservaban, y pues insisto, ¿no? Estas cosas
que dices, bueno, pues mm, cómo consideramos la diversidad, pues es que hay, vuelvo, ¿no? Lo que nos da identidad, nos da cultura, eh, y es cuando pienso que justo los archivos institucionales se pueden teorizar de una manera y los archivos comunitarios se teorizan de otra manera. Pero para ya cerrar como mi idea, eh, son grandes los desafíos que uno como persona, hasta como bien lo dice Steven, ¿no? Se tiene que leer, releer, investigar un montón de cosas, porque a veces uno piensa, uy, no descubrí algo. No, no descubrimos muchas cosas, sino simplemente hay cosas de las cuales no se habla Ujú. porque nadie está interesado, ¿no? Y sobre todo en la comunidad pasa eso. Y cuando alguien como nosotros que nos interesamos, vemos cómo hasta la propia comunidad saca recursos para sacar muchas cosas adelante. Gracias, Ana y Steven. Sí, yo, yo me recojo mucho en lo que dice la compañera Ana. Eh, Hay algo súper importante que considero que tenemos que analizar desde las escuelas que están formando profesionales en este área, y es esa parte dogmática. O sea, que en muchas ocasiones se le enseña al estudiante que las cosas deben ser tal cual como dicen en el manual de esta persona o como lo dicta el Archivo General de la Nación. Y a veces hay algo sorprendente, que muchas de las personas que escriben estos documentos ni conocen la realidad de las regiones y las mismas comunidades. O sea, que a veces muchas de las personas que se están matando en muchos lugares no tienen los recursos suficientes para tener las luces que indica el Archivo General, para tener un brillo, un piso que esté brillando, todo eso. Entonces, creería que uno de los grandes retos que tenemos hoy es ser más humano y dejar el dogmatismo y todo este tema de que las cosas tienen que ser sí o sí así, porque si no, no funcionan, o si no, no lo considero archivo. Yo creería que hay que aprender de las otras experiencias que se están construyendo, esas experiencias que están construyendo los archivos comunitarios, las experiencias que están construyendo muchos profesionales desde otra orilla, que están sirviendo mucho para conservar la memoria de las comunidades, de aportar también a la conservación de la memoria nacional, porque hay algo que los tenemos que repensar, que es también para quién conservamos, para qué organizamos estos archivos, y eso va muy entrelazado también con el tema del dogmatismo. Otro factor que para mí es súper importante en estos momentos es el tema técnico, es el tema digital. Yo creería que aún tenemos muchos retos en el tema digital, porque en cuanto a la tecnología para preservar, tener un archivo bien organizado es súper costosa, y muchas de las instituciones a veces no tienen la capacidad económica para hacer toda esta gesta. Entonces, creería que en cuanto a esto hay que ser también más flexible y entender las capacidades económicas que tienen las instituciones para conservar el patrimonio como ellos lo estén conservando, y mirar y crear también estrategias desde la academia, como lo poquito que se está produciendo en la academia puede llegar a implementarse en estos casos especiales para apoyar a estas instituciones, porque uno a veces siente que la academia en cuanto al mundo de la conservación de los archivos es muy diferente al mundo real. Entonces creería que tenemos que estar articulados con la realidad para llegar a avanzar en cuanto a la conservación del patrimonio documental. Y hay otro tema que toca la compañera Ana, que para mí este sí es de vital importancia, y lo he vivido, no solamente lo he vivido en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, y es el tema en que los archivos muy pocos son vinculados a la comunidad.
En el caso colombiano, recuerdo un tema pues, que estuve investigando mucho, durante mucho tiempo. El Archivo General de la Nación tiene un fondo que se llama el Fondo Negros y Esclavos, y ese Fondo Negros y Esclavos es muy bonito, invirtieron mucho dinero, pero muy poca gente lo conoce, los conocen los historiadores o la gente que sabe, pero en cuanto a una vinculación con la comunidad, pues muy poco se hizo. Entonces yo creería que es también un reto para nosotros que estamos en este área, tratar de crear estrategias para que las personas vayan conociendo todo el patrimonio documental que se tiene en los acervos, y que ese patrimonio documental no aparezca de otro mundo para la gente, sino que la gente lo vea como algo propio. Gracias, Steven. Ustedes tocaron muchos temas allí muy variados con relación a esto y que de hecho pues voy a aprovechar a invitar a la audiencia a ver varias entrevistas que hay donde se amplían muchos de estos temas que ustedes están mencionando. Uno es de metadatos sociales con la profesora Arién González, quien ha trabajado mucho todo el tema de la preservación digital y justamente de cara a la sociedad, ¿cierto? Y cómo esas memorias ya están quedando también en redes sociales, como ustedes los mencionan y Exacto. de hecho, como también una reflexión, bueno, ¿quién es responsable de conservar esa memoria en estos medios, cierto? Y también hay una entrevista que recientemente grabé con una profesora colombiana, María Cristina Betancourt, quien es historiadora, y ella en su tesis doctoral ha tratado de reconstruir la historia de Latinoamérica con relación a los archivos, a la archivística latinoamericana, más que la historia de Latinoamérica, es la archivística latinoamericana. Y, por ejemplo, este tema de archivos comunitarios es muy importante allí porque justamente menciona que nosotros ya teníamos metodologías y teníamos ciertas técnicas para preservar la memoria desde antes que fuéramos colonizados por España y que digamos que todo ese modelo español con relación a la preservación y la organización de documentos se impusiera. Entonces, digamos que son prácticas que vienen desde hace mucho tiempo, pero las desconocemos, que era también algo que Ana ahorita mencionaba. O sea, no, es el hecho de no reconocerlas, entonces, porque la formación normalmente archivística en las universidades es como Steven lo decía, pues es con lo que han dicho personas de hecho de otro lado del mundo, de que esta es la teoría, estos son los paradigmas, estas son los principios archivísticos y todo se tiene que organizar así. Y bueno, y tenemos un país, en el caso de Colombia, con muchísima normatividad que nos dice hasta cómo hay que poner el numerito de foliación, por poner un ejemplo, y eso, digamos que de alguna manera también nos impide como ver que es que hay cosas más allá de esto que está establecido y que no solamente somos archivistas para trabajar en lo empresarial o en lo institucional desde lo público, sino que también hay una voz de las comunidades que están allí y hay unas prácticas que ellos desde su sentido común han venido implementando, porque el tema de organización y conservación es algo humano, no es un tema meramente técnico. Pues yo le digo mucho a mis estudiantes, usted cómo organiza la comida, cómo organiza la ropa en el closet, o sea, nosotros ya tenemos eso en nuestra naturaleza, cómo organizar, cómo preservar, cómo ordenar las cosas para encontrarlas rápidamente, ¿cierto? Y entonces, obviamente, todo eso que haga parte de nuestra memoria, le estamos dando un orden desde mucho antes, pues, que existieran estas teorías. Entonces, como reconocer eso también. Bueno, entonces ahora pasemos a una cuarta pregunta y es ¿qué habilidades y conocimientos consideran esenciales para un estudiante que desea dedicarse a la conservación de acervos documentales, por ejemplo? Pues creo que uno debe de tener mente muy, muy, muy abierta, y una visión amplia de pensar los archivos en diferentes soportes, no solo soportes papel. En mi experiencia me han tocado soportes de pensar en lo que genera información genética, que ese fue mi último empleo antes de este. Eh, Pensar en todas las posibilidades, tanto de conservación como en las difusiones que hemos venido platicando, y cómo queremos que la sociedad o la comunidad se acerquen a los archivos, ¿no? Creo que eso es algo que, como experiencia archivística, los archivistas realmente, solo los que trabajan en archivos históricos son los que pueden pensar en cómo acercar
acercarse tanto a la sociedad como la sociedad se acerca a ellos, ¿no? Pero los que trabajamos también en los archivos de trámite, los que estamos en esta generación de, nunca pensamos hacia allá, ¿no? Entonces, creo que también esto, pues, hace que ahí es cuando digo, uno tiene que tener la mente muy abierta hasta de los diferentes acervos documentales con los diferentes soportes, porque yo siempre platico que no es lo mismo lo que genera la Secretaría de Salud en México que lo que genera de información la Secretaría de Marina. Y así hablando de todas las secretarías de Estado en México, cada uno genera soportes totalmente diferentes, información totalmente diferente. Entonces, uno pues, eh, con estos conocimientos que uno pues quiere adquirir con las disciplinas que ya tenemos más, ahora yo siempre le llamo como el refuerzo de la disciplina con la maestría o con lo que estudiemos, ¿no? Maestría, doctorado, con lo que estudiemos son como estos refuerzos de cómo queremos acercar lo que nosotros trabajamos del día a día a la comunidad. ¿No? ¿Cómo es que queremos acercar? Entonces, esas habilidades que uno tiene que desarrollar, ahí sí es cuando yo digo, uy, no, uno nunca deja de aprender. O sea, cada archivo en el que he estado son diferentes soportes, todos, o sea, vuelvo, cuando estaba en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ahí tenía que pensar cómo conservar el papel donde se guardaban muestras genéticas, ¿no? Que también el papel, o sea, y ahí empiezas a entender que aunque uno quiera conservar la información, ese papel genético solo tiene durabilidad de 10 años. Entonces, que aunque uno le quiera dar la posteridad de los 100 años, pues, ¿qué creen? Que el papel genético solamente dura 10 años. Entonces, también viene a mí otro pensamiento que es nada es para siempre, ¿no? O sea, en esto de la conservación, híjole, a veces uno lo educan a conservar todo, pero también eso lo he aprendido no en la maestría, sino en la terapia. Uno también debe de dejar ir cosas, ¿no? Y justo por eso digo que en las diferentes disciplinas, porque creo que en los acervos estamos inmiscuidos de un montón de disciplinas, entender esto y el tener habilidad de poder tener la mente tan abierta para poder hablar de muchos soportes, eso creo que es algo que en nuestra disciplina uno va entendiendo muchas cosas en la experiencia. Gracias, Ana. Steven. Sí, yo creo que Ana toca también puntos muy importantes, el tema de tener mente abierta y estar dispuesto a aprender del día a día, porque la conservación yo creo que es un aprendizaje día a día, ¿cierto? Y son retos, retos que uno tiene también en todo momento para mirar cómo garantiza que ese documento va a sobrevivir. Y hay otro tema que a mí me parece súper importante, Ana, que tú abordas, y es este tema de estrangular sentimientos en ocasiones de la conservación del patrimonio documental, porque creo que eso es más que todo hacia el lado, aunque en México no lo vi como muy ceñido, pero el tema de conservar todo lo que llegue, o sea, a veces conservar todo y a veces no sé ni qué es lo que puede servir y a veces no tengo la capacidad de saber de verdad cuál va a ser el papel de este documento, todo eso. Yo creo que, o sea, son retos tremendos que uno debe de tomar en el día a día en cuanto a la administración y conservación de estos acervos.
que yo, pues en el momento no tengo una píldora para decirle a los chicos tienen que hacer esto, pero creería que en mi caso, lo que yo sí le recomendaría es que sean mente abierta y dispuesto a aprender en el día a día, porque la conservación, o sea, yo creería que este mundo de la conservación va cambiando a un ritmo tan acelerado que una vez lo que está aprendiendo hoy, ya mañana no es que sirva para mucho o a veces no es tan efectivo en el caso que me tocó. Por ejemplo, los que vivimos el tema de la pandemia. O sea, antes de la pandemia uno estaba muy centrado en el mundo de la conservación física, el documento físico se tiene que conservar de esta manera después de la pandemia, en el transcurso de la pandemia, después de la pandemia todo cambió y más en el área de la conservación. Ahora los que estamos en el área pública, que pues en el caso de Colombia, en el caso de Estados Unidos, y yo creo que en el caso de México un poquito con Andrés Manuel Obrador, que los presidentes tomaban decisiones por medio de redes sociales, por medio de X, y los archivistas que se habían formado con la formación tan tangible de conservar el documento físico, no sabían cómo conservar un documento en X, porque aquí en Colombia muchos ministros lo han despedido por X, muchos ministros han ingresado al gobierno primero por X, anuncia el presidente y después se hace el documento. O sea, y ese es un documento también que juega un papel importante para las próximas generaciones. Pero ¿cómo conservamos eso? Y yo creo que en los próximos años las cosas van cambiando, pero la recomendación es que tengan mente abierta y dispuesto a aprender en el día a día, porque el mundo de la conservación es como el mundo de la programación. O sea, esto va cambiando hora tras hora. Bueno, y ahorita que mencionas X, que antes era Twitter, pues para quien no, de pronto no esté muy familiarizado con X, hay algo de hecho más preocupante aún que también se lo decía la profesora Ariel González en la entrevista sobre metadatos sociales, y es que a veces esas cuentas ni siquiera son las oficiales de la institución, son las personales de los funcionarios, que vienen utilizando desde mucho antes de ser el presidente, de ser el gobernador, de ser lo que sea, y a través de esas cuentas es que están tomando decisiones y están informando a la comunidad. Entonces el desafío es aún mucho mayor porque es como, ok, ¿yo cómo hago para intervenir un acervo documental o de información o de datos que se está generando en una red social que además es de un privado, y ya sabemos quién es el dueño de X, además es de un privado, ¿cómo hago para administrar eso y que además es de propiedad de la persona, no del funcionario cumpliendo su rol como funcionario de una institución pública o privada, pues dependiendo del caso, ¿cierto? Entonces yo creo que Y, los retos, sí. sí, y antes de terminar, me parece, me hiciste recordar algo, y esto lo aprendí con el doctor Joel. Y pues no dije estamos atrasados en Sudamérica, sino que dije hay que aprender mucho. Él me decía cuando yo quería hacer mi tesis sobre la preservación del archivo del presidente Barack Obama, porque estaba en la fundación y necesitaba mostrar resultados en algo, me decía, no, Steven, la cuestión es que en Estados Unidos hay como una ley que dice que cuando tú llegas a un puesto público como ser presidente, ya tú, o sea, dejas de ser una persona, sino que ya soy una figura pública. Y las redes sociales le pertenecen al Estado prácticamente, o sea, el Estado es la encargada de conservar esas redes sociales en el momento que tú te vayas, termines tu periodo y conservan todo lo que tú hayas hecho ahí, todo lo que se haya publicado. En el caso colombiano, yo veo que muchas personas que están en estos cargos, se publican desde sus mismas redes personales y ya entrar unas políticas de conservación a veces bastante difícil, ¿cierto? Porque es algo personal.
pero estoy tomando decisiones públicas, estoy tomando decisiones para mi país desde un punto que yo creería que complica las cosas para llevar a cabo un proceso de conservación, porque es mi perfil personal. Pero Yo, de hecho, incluso acabo de recordar algo más preocupante aún, y es que el presidente de este país de Estados Unidos, él tiene su propia red social. ok, ¿Cierto? Entonces, o sea, sí, no solo es su perfil, es su propia red social. Y ahí toma decisiones, ahí informa qué va a hacer con relación a sus actuaciones, de hecho, con otros países. En enero, por ejemplo, pasó algo particular con Colombia, entre Colombia y Estados Unidos, y el presidente de Colombia publicó en su Twitter algo, bueno, en su X algo, y el presidente de acá le contestó en su propia red social que iba a subir los aranceles, que iba a hacer una cantidad, todas las decisiones que tomó en su propia red social, que quienes no tenemos, no pagamos esa red social, no pudimos acceder a esa información, pero alguien más le tomó un pantallazo, lo publicó en Twitter, o sea, eso es una cosa muy compleja. Y lo que sí, ustedes decían ahorita, o sea, mientras estamos aprendiendo esto, ya cuando ya aprendamos qué hacer con esto, ya existen otra cantidad de desafíos. Y ok. entonces, bueno, vienen muchas, muchas cosas por delante. Bueno, y ya como para ir cerrando el tema que está bastante interesante, pasemos a una última pregunta y es si ustedes conocen algún caso de estudio o documento en particular que haya representado un aprendizaje significativo en la maestría, pues teniendo en cuenta el tema de la maestría. Pues en mi caso, eh, todo lo que tiene que ver con la preservación de lo que hace la comunidad, eh, olvidamos en muchas ocasiones lo que también genera, ¿no? Esto abordado desde Terry Cook, que Terry Cook aborda la comunidad muchísimo, ¿no? Los Mm. archivos comunitarios. Eh, Vuelvo, ¿no? Yo estaba en un cuadrante institucional totalmente de todo lo que sea la institución. Cuando migro, y ahora que ya soy migrante en su totalidad, ¿no? En un país que ya no es el mío, entonces es cuando uno ve todo lo que hace la comunidad, ¿no? Cómo se apropia la comunidad de, aunque a veces no les guste a los países en los que estamos, en los que habitamos, pues uno se lleva, ¿no? Como todo lo cultural y todo lo que nos da identidad. Eh, y también, pues, cómo pensamos las estrategias digitales, ¿no? Tanto para difundir y otra de la conservación de todo eso que se genera. Es algo que a mí en lo personal eh, me ha, me ha explotado muchísimo la cabeza en las cuestiones digitales, porque lastimosamente es que no es, en mi país, a diferencia de ahora en el que transito, que es Estados Unidos, veo como esta estrategia digital para muchos procedimientos administrativos eh, que en México se siguen actualmente ocupando el oficio o el documento con el título aladito en rojo o de cualquier color, acuse. En Estados Unidos eso ya no pasa, ¿no? Hasta hay una ley de no papel, ¿no? Es de buena voluntad que tú me estás entregando, que yo te estoy recibiendo. Entonces, en esos particularidades que en este país en el que hoy transito, eh, hay hasta presupuesto asignado, en el mío no. Entonces, estos aprendizajes que aún no, como bien lo dijeron, ¿no? Que estamos tratando en Latinoamérica de entender cosas que escribieron en Europa y a veces hasta pienso, ¿cómo llegamos a pensar en adquirir o ya dejen de lo adquirido, sino de cómo pensamos
en querer hacer eso mismo cuando ni siquiera, digo, en la maestría hasta nos enseñan la conservación hasta desde eh, en materialidades de aire, de agua, de humedad relativa, o sea, dices, ¿cómo nos dejamos conquistar, ¿no? Por esos otros saberes que en Latinoamérica, dependiendo del archivo, que también pasa en México, que no es lo mismo de hablar de un archivo que está en Ciudad de México a un archivo que tiene humedad en Yucatán, ¿no? O sea, en partes de mucha humedad en México, no, hablando de conservación, o sea, y ahí es cuando uno también dice, uy, no, eh, creo que el estudiar esta maestría hoy me da el privilegio de pensar y repensar muchas ideas erróneas que yo tenía, ¿no? Y de ir descubriendo, híjole, un montón de aprendizajes de un todo, ¿no? Tanto institucional, vuelvo a lo comunitario. O sea, uno llega con una idea totalmente a la cotidianidad del día y se va sabiendo que no sabíamos mucho de las cosas, que fuimos evolucionando en el proceso y que a veces o en lo particular me tildan de loca de cómo hoy puedo hablar desde la teoría de los afectos, que nada tiene que ver con la valoración documental, ¿no? Nada tiene que ver con la valoración documental, sino realmente es repensar para qué lo quieres conservar y desde otros hilos conductores, eh, pensar ahorita estaba haciendo un ejercicio estaba buscando unas fotografías y hacer este recuerdo, esta activación del recuerdo, cosa que eso, todo es teórico, pero que desde un archivo institucional es como, la historia de la institución y vas haciendo como estos hilos de investigación, pero que vas dejando a la comunidad muy, 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 pero muy aparte de la institución. Entonces, creo que abrir esta parte de mi conocimiento, ¿no? Yo creo que cada uno de los que hemos transitado por la maestría tendrán sus propias experiencias también porque tienen otras disciplinas totalmente diferentes. Steven y yo, porque somos archivistas, creo que entendemos como esta otra parte del archivo, pero hay otras disciplinas inmiscuidas en los acervos documentales y también entender a esas otras disciplinas, ¿no? Y por eso mencionaba en la pregunta anterior, ¿no? Tener la mente abierta, porque no solo son archivistas los que estudian esta maestría, sino que hay un montón de disciplinas que uno va conociendo, va haciendo amigos, y que tienen otra manera de ver el archivo, es cuando dices, uy, no lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa perspectiva disciplinar, ¿no? Desde, obviamente, historiadores que transitan un montón, bibliotecarios, antropólogos sociales, etnógrafos, restauradores, o sea, esos saberes desde otra perspectiva disciplinar, creo que a los archivistas, o hablo por mí, nos ha venido a enriquecer un montón, eh, para, pues para seguir trabajando en esto de los archivos. Gracias, Ana. Y Steven, en el caso tuyo. Sí, en el caso mío, recuerdo, tuve la oportunidad de conversar con alguien de la Universidad de Howard que me contaba la experiencia como ellos durante mucho tiempo habían trabajado para conservar todo este tema de la memoria
del movimiento negro allá y me sorprendió porque como muchas universidades buscaban recursos para conservar esa información, fortalecer esos casos de diferentes movimientos, de movimientos de diferente índole, entonces siempre estaban ahí como buscando recursos para fortalecer eh, esta memoria. Y en el caso de las comunidades negras en Estados Unidos, pude ver el archivo y fue un tema tremendo porque todo está digitalizado y es un archivo que aparte de preservar la memoria, está preservando una identidad, una historia de todas estas comunidades. Y pues por cuestiones de la vía también pude dar con el doctor Joel y el doctor Joel me mostró en Puerto Rico como en una comunidad de Puerto Rico que se llama Culebra, como la comunidad junto con profesionales habían llegado a un acuerdo para organizar la memoria de Culebra, una parte de Puerto Rico que es clave y que cuenta con una memoria bastante rica porque son poblaciones diversas, hay poblaciones pues poquito indígenas, mestizos y población negra. Entonces la misma comunidad trataba de organizar su archivo. Ana, y en el caso de México, yo vi el caso del archivo indigenista ahí en la UNAM. Y a uno lo sorprende y lo llena como de tanto orgullo porque uno dice, uy, pero ¿verdad que o sea, hay gente que está haciendo la tarea, no solamente estamos conservando para la gente que siempre ha escrito, la gente que siempre ha estado en los puestos públicos, la información pues que siempre ha estado bien redactada, sino que viene el archivo indigenista que se conservaba en un patrimonio fotográfico, carta de personas que uno dice, bueno, ¿y esta persona quién era? Aún para uno no significaba nada, pero para su familiar o su comunidad significaba mucho. Era recuperar esa identidad, recuperar esa memoria ya, y eso es activar la memoria para que la gente siga conservando esa información. Y finalmente, y como recomendación, les digo a los oyentes, a muchos estudiantes que están como en esta etapa de formación, que a veces hay que pintar su aldea y para ser universal, como decía León Tolstoy. No siempre es necesario replicar los mismos casos, los que siempre se han estudiado. A veces uno contando la experiencia de su familia, en el caso colombiano, familias que han sido tan golpeadas por la violencia, contando todo el sufrimiento de su familia para recoger una información para hacer a una indemnización por parte del Estado. Sabemos que eso es un proceso, un caso de archivo personal y archivos comunitarios que juega un papel determinante para la comunidad y para el país como tal, porque estamos en un proceso de esclarecimiento de la verdad. Eso también a mí me ha movido mucho y me llevó también al caso del archivo fotográfico fílmico del Chocó, porque allá sí fue que pude vivir y vi cómo la gente, sin conocer muchos casos exitosos, comunitarios y de grandes archivos, cómo trataba de conservar su patrimonio documental de acuerdo a la poquita información que tenían y cómo la gente era tan generosa que el poquito tiempo que tenía iba y ayudaba al archivo fotográfico y fílmico del Chocó para que se sostuviera. Es un archivo que se sostiene con pocos recursos, pero es de vital importancia para esclarecer muchos casos de reparación de víctimas, para activar la memoria, para que se continúe con la identidad de una población. Y es algo muy importante que muchas personas que salen muy joven de Colombia y a veces uno ve que entran a este archivo fotográfico y comentan, ay, mira, este era mi abuelo, mira cómo era mi familia en tanto en este año y siguen aportando fotografías. Entonces yo creo que el tejido social de estos archivos lo hacemos nosotros que estamos en este área
de conocimiento nosotros que hacemos parte de la comunidad, nosotros que en todo momento estamos tratando de vincular estos acervos documentales con más gente, estamos replicando y por supuesto estos canales que estamos haciendo, estos canales de conocimiento, estos canales de compartir las experiencias que hacen que muchos chicos vean que las cosas sí son posibles y que las ideas que a ellos les surgen pueden tener buena estructura y pueden llegar a un feliz término, ingresar a una maestría como lo hicimos nosotros y por supuesto continuar estas ideas a un doctorado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Definitivamente mucho trabajo por hacer y Ana ahorita mencionaba que en la medida que va avanzando se va dando cuenta que hay mucho por aprender y yo creo que eso siempre pasa cuando uno va aprendiendo, uno se da cuenta que no sabe nada. En la medida que más Sí. aprende es como, o sea, definitivamente ignoro tantas cosas, entonces yo creo que es mucho lo que hay ahorita por aprender en nuestra profesión que es tan diversa, que tiene tantos escenarios distintos donde podemos brillar y este es uno de ellos y uno pues de los más antiguos, obviamente todo el tema de la conservación documental es digamos que la preocupación que siempre hemos tenido desde los archivos y desde que nos reconocemos como disciplina independiente. Entonces yo creo que ahorita con todos esos avances y esos cambios en formatos y en soportes, los retos siempre van a estar ahí y nos toca empezar de nuevo y bueno, ya aprendimos cómo conservar el papel a largo plazo, ahorita viene esto, ahorita esto y bueno, yo creo que eso significa que vamos a tener mucho trabajo por hacer y obviamente que el papel de nosotros es indispensable como en la sociedad, en el desarrollo de la sociedad, pero depende también de nosotros cómo nos veamos y ustedes hablan ahorita en tema de difusión, de marketing y bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas que están relacionadas entre sí y de hecho hago también relación a una entrevista que tuve esta mañana con el profesor Ramón Albers Fugueras de Cataluña en España y él hablaba mucho justamente del tema del marketing y el tema de la difusión en los archivos y del valor cultural que tienen los archivos. Entonces todo esto definitivamente está muy conectado. Muchísimas gracias por estar acá, por aceptar la invitación nuevamente. Yo estoy muy feliz que hayamos podido coincidir en este tiempo y espacio y que este material quede acá para la consulta. Esperemos a ver YouTube cuando decide de pronto que ya no debe estar, pero puede estar por el resto de la eternidad 24/7 para la consulta de quienes lo consideren pues pertinente. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la invitación.